Presidente, le solicito formalmente pueda usted solicitarle a la Asamblea antes de que concluya si podríamos deliberar y discutir el tema relativo a vacaciones de los trabajadores. Es un dictamen que ya tiene 2 semanas, y este dictamen en materia de vacaciones dignas fue un tema que la semana pasada, por darle prioridad a la ley de ingresos y a la comparecencia de la secretaria de Bienestar, se dejó en el listado. Hoy está en el número 34. Usted ha desahogado los primeros dictámenes, pero creo que podríamos hacer un esfuerzo de deliberación, discusión y, en su caso, aprobación de este dictamen en materia de vacaciones dignas, para que no se genere un despropósito y para que no haya de nueva cuenta la manipulación de líderes charros y corruptos en mi contra. Por favor, presidente. Señor coordinador, está solicitando que sea para el día de hoy. Consulte la Secretaría a la Asamblea. Así es, ¿verdad, coordinador? Consulte la Secretaría a la Asamblea si autoriza que en la sesión de hoy se discuta el dictamen sobre vacaciones dignas. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica quienes estén porque se incorpore el dictamen mencionado a la sesión del día de hoy. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Sí se autoriza la incorporación, señor presidente. La discusión del tema, presidente. Una vez realizado la consulta y autorizada por esta Asamblea, ahora tenemos la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudio Legislativo Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas. A dicho dictamen se le dio primera lectura en la sesión matutina del 25 de octubre del 2022. El dictamen considera diversas modificaciones e iniciativas de los grupos parlamentarios de Morena, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy y disponible en el monitor de sus escaños. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra al senador Napoleón Gómez Urrutia, hasta por 5 minutos, a nombre de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, con el propósito de presentar el dictamen. Bien.
Gracias, buenas tardes, compañeras y compañeros, senadores de la República. Presento ante el Pleno de esta soberanía el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que me honro en presidir, cuyo objetivo es ampliar el periodo de vacaciones al que tienen derecho las y los mexicanos en sus empleos. Desde la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, vigente desde abril de 1970, hace 52 años, el artículo 76, que establece 6 días de vacaciones, no ha sido reformado ni en una sola ocasión. Además de que las condiciones económicas no son las mismas, por supuesto, que en 1970, comprendemos mejor que el trabajo es uno de los muchos componentes para una vida plena. De igual modo, todas y todas necesitamos tiempo libre para nuestro desarrollo personal. Por tanto, el tema que nos ocupa busca garantizar que las y los trabajadores participen de los aumentos de productividad a través de mejores salarios y más tiempo de descanso y recreación. Las y los mexicanos somos internacionalmente reconocidos por nuestra impecable ética y compromiso laboral. Definitivamente, somos una sociedad que todos los días busca incansablemente los medios para salir adelante. En respuesta, en este gobierno nos hemos esforzado por asegurar que los trabajadores mexicanos tengan acceso a empleos justos y con condiciones dignas. Si bien es un motivo de orgullo que seamos un país tan trabajador, es innegable que el trabajo no debe convertirse en explotación y en una forma de enriquecer a unos cuantos a costa de la mayoría. Es necesario ponerle un alto a este esquema abusivo que se aprovecha de una práctica cultural virtuosa para convertirla en un modo de despojar a las personas de los elementos mínimos de una vida digna, como es el justo descanso. Existe gran interés de parte de las y los ciudadanos por aprobar este tema. Por ello, el día de hoy recibimos una comisión de líderes sindicales, de los líderes sindicales nacionales más importantes de todo el país, como ya lo hemos hecho en 2 ocasiones anteriores, por lo menos, sobre este tema. Compañeros de lucha, quienes reafirmaron su respaldo y solicitaron la aprobación inmediata de la reforma para así saldar una deuda urgente con quienes han forjado a nuestro país. Es preocupante que México tiene el primer lugar del continente respecto a las jornadas laborales más largas y aún así nuestros trabajadores muchas veces no participan de los beneficios ni de la riqueza que produce su esfuerzo. No solo se trata de la debida distribución de los recursos económicos producidos, sino que las vacaciones y el esparcimiento adecuados también deben ser garantizados para enriquecer la calidad de vida de las y los mexicanos. Además de ser un tema de justicia social, pensar en el incremento del descanso de los trabajadores es también un tema de relevancia económica. No otorgar tiempos de descanso y recreación adecuados se traduce en daños a la salud, con efectos como la disminución de la efectividad y la productividad en el empleo. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral, superando a países como China, Estados Unidos y muchos más, lo que afecta directamente los resultados que dan en sus trabajos. El cansancio crónico derivado del trabajo extenuante tiene impactos importantes en el estado emocional y puede producir desbalances anímicos graves que incapacitan a nuestros compañeros trabajadores no solo para desenvolverse adecuadamente en sus actividades laborales, sino en todas las esferas de sus vidas. México ha experimentado un crecimiento sostenido de su productividad durante las últimas décadas, pero es alarmante que incluso con esta estabilidad sea el país latinoamericano que menos vacaciones sigue otorgando a sus trabajadores. La ausencia del justo descanso es uno de los varios motivos por los que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT,
otorga a México una baja calificación en materia de derechos laborales. Todas las personas tenemos el derecho al descanso, a la recreación, al ocio y al disfrute de nuestro tiempo libre, objetivos que con solo 6 días de vacaciones son imposibles de lograr. Si bien la vida laboral es esencial para realizarnos como seres humanos, hay otros elementos cuya relevancia para el bienestar es innegable. Las vacaciones son uno de ellos, pues nos permiten diversificar nuestras experiencias, acercarnos a nuestras familias, buscar nuevos aprendizajes y descansar. En este sentido, promover el descanso apropiado ayuda a fomentar la estabilidad emocional y una toma de decisiones asertiva y adecuada. Ambas son piezas claves para lograr espacios de trabajo funcionales y seguros. Es por eso que en la última reunión de la comisión que me honro en presidir, aprobamos por unanimidad el dictamen que propone aumentar los días de vacaciones para que todos y todas y cada uno de los trabajadores gocen de al menos 12 días de vacaciones pagadas el primer año de trabajo, como se puede ver en la gráfica claramente. Con esta reforma tendremos un aumento gradual, tal y como lo muestra esta tabla, para llegar hasta 32 días de descanso pagados. La cultura laboral de nuestro país atraviesa una profunda transformación con miras a su renovación. La idea es que las y los trabajadores puedan prescindir del descanso en aras de una mayor productividad, pues esto es obsoleto. Y hoy estamos conscientes de las graves consecuencias que produce la falta de vacaciones dignas. En esa línea, que los días vacacionales no se hayan ampliado en tanto tiempo, en 52 años en la vida laboral de nuestro país, es una señal inequívoca de la falta de reconocimiento y revaloración a la clase trabajadora, y revelan un esquema inhumano que no considera a los trabajadores como personas. Esta visión de las personas trabajadoras como simples objetos es sintomática de un paradigma laboral que pone el acento en la explotación y el enriquecimiento de las cúpulas empresariales, cuyo interés no es la prosperidad compartida, sino el enriquecimiento personal. Frente a estas prácticas esclavizantes, la actual administración pone al frente el camino del desarrollo en la igualdad que tanto necesita México. El verdadero bienestar no será posible si no reivindicamos a las y los trabajadores, pues son ellas y ellos quienes producen la riqueza de nuestro país. Su labor es esencial para el avance económico y social de nuestra nación. Por ende, merecen un trato justo que ponga las condiciones para un desarrollo profesional, personal y familiar integral y pleno. Las vacaciones dignas son indispensables para lograr eso. Muchas gracias, senador. Termino ya, presidente. La transformación del mundo del trabajo está en marcha. No más esquemas, contratos despiadados y explotadores. Finalmente, decir, compañeras y compañeros senadores, los trabajadores son hijos e hijas, padres y madres, individuos con sueños, deseos y metas. No son máquinas programadas para trabajar sin descanso. El trabajo debe ser digno, bien remunerado y equilibrado en tiempo con la vida personal. Me parece alarmante el poco descanso que año tras año los trabajadores han recibido y hoy podemos corregirlo. Legislemos por más vacaciones, más justicia y más dignidad para la clase trabajadora. Muchas gracias. En uso de la palabra, el senador Rafael Espino de la Peña, a nombre de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Esta reforma reconoce a las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios el disfrute de un periodo de forma continua de al menos 12 días laborables de vacaciones pagadas en lugar de 6 días. Y se va a ir aumentando 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente, incluyendo que a partir del 6º año en el empleo, este tiempo se incrementará en 2 días por cada 5 años de servicios. La propuesta que hoy se presenta considera pertinente ajustar, o se ajusta a la entrada en vigor del decreto al 1 de enero del 2023
al día siguiente de su publicación. Además, señala que las modificaciones que se aprueben motivo de esta iniciativa serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma de denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. Es de suma importancia respaldar esta reforma con los cambios descritos, porque como autoridades del Estado estamos en la ruta de saldar una deuda histórica que tenemos con la base trabajadora para revertir la precariedad de sus condiciones de empleo y reivindicar la plena garantía de sus derechos laborales, como es tener un descanso suficiente. La materia laboral debe asegurar el equilibrio entre los distintos factores de producción: trabajo, capital y empresas. El espíritu de este dictamen busca mejorar uno de los aspectos esenciales para nuestro desarrollo, el derecho a descansar, que se nos permita ser más productivos, cuidar nuestra salud y equilibrar nuestros roles de vida. En esta administración, desde las distintas instituciones públicas, como aquí el Senado de la República, hemos dirigido nuestros esfuerzos en favor de los derechos de los trabajadores para revertir la desigualdad en el empleo. Destaco 3 ejes de acción que se han impulsado para transformar las profundas asimetrías que existían en el mercado laboral. El primero, recuperar el poder adquisitivo del salario. En junio de 2022, de los 57.4 millones de personas ocupadas, el 33%, es decir, más de 18 millones, ganaban el equivalente a un salario mínimo, y poco más de 33%, lo que representa arriba de 19 millones, recibían más de 1 y hasta 2 salarios. Como lo reporta el Instituto Mexicano para la Competitividad, durante casi 3 décadas el salario se estancó. Desde el 82 hasta el 2000 tuvo disminuciones constantes y del 2000 al 2018 se mantuvo sin incrementos considerables, pues se usaba para contener la inflación, lo que generó precarización y aumento de la pobreza. Esta tendencia de que los sueldos siguieran a la baja ha cambiado con las reformas a la Ley Federal del Trabajo aprobadas en 2021, con las que aseguramos el incremento del salario mínimo para estar sobre la inflación. El aumento a esta remuneración autorizada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en 2022 es el 4º consecutivo durante esta administración. Ha subido su valor en casi un 96%. El segundo eje es el haber eliminado el esquema elusivo del outsourcing, abonando para que los esquemas de trabajo sean más justos y equitativos. El número de personas contratadas bajo esta modalidad ha sido representativo en México, pues de acuerdo con el Censo Económico 2019 del INEGI, el personal ocupado no dependía de la razón social para la cual trabajaba. Estaba por encima del 17%, poco más de 4.6 millones. Todo esto se reformó en el 2021, se prohibió que los empresarios pusieran a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. Esto para evitar que se continuara evadiendo el otorgamiento de las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores por su trabajo personal subordinado y que no, muy importante, se siguiera eludiendo las obligaciones fiscales. Era un deporte nacional el no pagar los impuestos como lo mandaba la Constitución. Y finalmente, el último tercer eje es mejorar las condiciones de trabajo no monetarias de los trabajadores, el derecho al descanso necesario que se traduce en el número de días de vacaciones de las que puede gozar. Acabar con el estrés laboral. México es un país en el que, irónicamente, se trabajaba más, pero se era menos productivo. Nuestro país, dentro de los miembros de la OCDE, laboraban más de 2,000 horas al año, es decir, 57% más que en Alemania, la nación con menor número que registró 1,349 horas. Aunque supuestamente trabajamos más, éramos menos productivos. El PIB obtenido por hora laborada fue de $94.9 en México, mientras que el promedio de la OCDE era de 100.6 horas. Estados como el mío, Chihuahua, se observa esta problemática en la industria manufacturera, por ejemplo, pues de acuerdo con la encuesta mensual del INEGI sobre este sector, se ocupan cerca de 450,000 personas con largas jornadas de trabajo, lo que ha erosionado el tejido social. Por lo antes expuesto, exhorto al Pleno de este Senado a aprobar el dictamen presentado para que con su entrada en vigor a partir del 1 de enero logremos hacer realidad uno de los cambios laborales que estimo más relevantes.
por el impacto directo que tiene en el equilibrio de las fuerzas de producción, en la vida cotidiana de los mexicanos y en la eficiencia y productividad del país. Muchas gracias, compromiso. Gracias, senador. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron junto con el dictamen una propuesta de adenda, por lo que proponen modificaciones al proyecto de decreto. El texto de la adenda se encuentra publicado en la Gaceta. Con fundamento en el artículo 194 del reglamento del Senado, esta presidencia consultará a la Asamblea si autoriza que el trámite del dictamen que nos ocupa se discuta junto con la propuesta de modificación. Para mayor publicidad y claridad del proceso, solicito a la Secretaría de Lectura a la propuesta de modificación entregada. Después de la lectura haremos la consulta correspondiente. Con gusto, Presidenta. Adendum, de reforma del artículo transitorio y adición a un segundo al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos segunda, en sentido positivo, recaído a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas. Único, se reforma el artículo transitorio y se adiciona un segundo al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos segunda, en sentido positivo, recaído a las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas, para quedar finalmente como sigue. Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones. Único, se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue. Artículo 76. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Artículo 78. Las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma continua 12 días de vacaciones por lo menos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación, si ésta fuera en el año 2023. Segundo, las modificaciones motivo del presente decreto serán aplicables a los contratos individuales o contratos colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras. Suscriben el senador Napoleón Gómez Urrutia y el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, respectivamente. Es cuanto, Presidenta. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza la propuesta de modificación presentada y a la que se ha dado lectura. Forme parte también entonces así de la discusión general junto con el dictamen. Con gusto, Presidenta. Consulta a la Asamblea si se autoriza que la propuesta presentada forme parte de la discusión junto con el dictamen. Quienes estén por que se autorice, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se autorice, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora Presidenta. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones de acuerdo a la autorización realizada por esta Asamblea. Presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 88 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, por lo que hay unanimidad. En este día histórico queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas. ¡Que vivan los trabajadores y las trabajadoras de México! Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. Presidente, tenemos un voto extra, por lo que hubieron 88 votos, 89 votos a favor y sigue habiendo unanimidad. Que el área técnica registre esta precisión que hace la Secretaría
en el momento correspondiente. Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que la Junta de Coordinación Política remitió 2 acuerdos. Solicito a la Secretaría informe los acuerdos remitidos. Con gusto, presidente. Los acuerdos remitidos son: 1, por el que se emite adenda que modifica el acuerdo respecto a la creación de un grupo de seguimiento de acuerdos de las reuniones interparlamentarias entre México y Cuba, y 1, mediante el cual se pronuncia respecto al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra de Cuba. Es cuanto, señor presidente. Consulte la Secretaría. La Asamblea en votación económica se autoriza a incorporar los acuerdos en el orden del día de la sesión de hoy. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica. Se autoriza se incorpore el acuerdo en el orden del día de la sesión de hoy. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, procederemos a desahogar el acuerdo por el que se emite agenda que modifica el acuerdo respecto a la creación de un grupo de seguimiento de acuerdos de las reuniones interparlamentarias entre México y Cuba. El acuerdo se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Lectura la parte resolutiva. Con gusto, presidente. Debe decir: primero, se mantiene. Segundo, el grupo de seguimiento estará integrado por el titular de la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República, por 3 senadores y 3 diputados. Es cuanto, presidente. En consecuencia, esta discusión, en virtud de no haber oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se emite adenda que modifica el acuerdo respecto a la creación de un grupo de seguimiento de acuerdos de las reuniones interparlamentarias entre México y Cuba. Comuníquese. Ahora desahogaremos el acuerdo por el que se emite pronunciamiento respecto al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra de Cuba. El acuerdo se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría de Lectura la parte resolutiva. Doy lectura, presidente. Pronunciamiento. Primero, el Senado de la República rechaza el bloqueo comercial y financiero impuesto desde hace 60 años por Estados Unidos de América contra Cuba y condena la activación del título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, la Ley Helms-Burton, y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Segundo, el Senado de la República respalda la posición manifiesta por la representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas durante la 28 reunión plenaria en su 77 periodo de sesiones, en donde el resultado de la votación fue de 185 países a favor, 2 abstenciones y 2 votos en contra, estos últimos correspondientes a Estados Unidos de América e Israel. De esta forma, se manifiesta un exhorto respetuoso para que se respete la decisión abrumadora expresada por la mayoría en la votación. Es cuanto, señor presidente. En consecuencia, está a discusión. En virtud de no haber más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Ha aprobado el acuerdo, señor presidente. Aprobado el acuerdo por el que se emite pronunciamiento respecto al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América en contra de Cuba. Comuníquese.
En el orden del día están inscritos dictámenes que proponen puntos de acuerdo. De ellos tenemos 31 dictámenes por los que no hay oradoras ni oradores registrados para su presentación y discusión. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza que los 31 dictámenes que proponen puntos de acuerdo se remitan de manera conjunta, se tramiten. Consulta a la Asamblea en votación económica si autoriza el trámite conjunto de los dictámenes que contienen punto de acuerdo sin discusión. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Permítame, senador. Finalizada la reunión. Adelante. Vamos a atender la petición del senador Dante y daremos por concluida la sesión. Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Se cita la siguiente sesión ordinaria el viernes 4 de noviembre a las 11 horas. Se levanta la sesión.